Bienvenidos al ciclo de conferencias organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad de Cerro Vallejo. En esta oportunidad abordando un tema que dará mucho que hablar, el Presupuesto General de la República 2026. Es un tema muy relevante en la gestión pública actual y representa uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal de un país, ya que refleja las prioridades y objetivos del gobierno en materia económica y social. En este sentido, el Presupuesto General de la República 2026 constituye un tema de gran relevancia para nuestra comunidad de posgrado, lo que permitirá comprender mejor la dinámica económica y financiera del país, así como las implicancias, ¿cierto?, de las decisiones presupuestales en la sociedad. En este evento exploraremos los aspectos más relevantes del Presupuesto General de la República del 2026 con el fin de fomentar una discusión informada y crítica sobre el impacto en el desarrollo del país. Sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña para inaugurar el evento nuestro director general de la Escuela de Posgrado, el doctor Carlos Manuel Díaz Mariños. ¿Cierto? Adelante, doctor Carlos, un gusto tenerlo por aquí. Tu audio, Carlos. ¿Le escucha, doctor? Sí. Muchas gracias, Soto. Yo, realmente la Universidad César Vallejo, la Escuela de Posgrado, se precia de tener un expositor de la talla del viceministro de Hacienda, eh, Rodolfo Acuña, para exponernos un tema que es doblemente importante para la economía, el presupuesto nacional de la República. El presupuesto si bien es un instrumento en el cual se muestra la política fiscal, es decir, cómo se van a generar los ingresos, los montos y también cómo se van a efectuar el gasto. Adicionalmente, los montos de inversión y el grado de endeudamiento que se necesita para financiar ese presupuesto. Pero adicionalmente, dado que el presupuesto se efectúa con mediciones macroeconómicas que hace el Ministerio de Economía, el sector privado lo tiene que tomar como muy en serio estas, um, eh, este presupuesto, porque significa que, que el gobierno interviene mucho en la economía, tanto por la parte de los ingresos como por la parte de los gastos. El sector privado está claramente enterado a través del presupuesto sobre el, la oportunidad de los gastos, a dónde se están yendo los recursos y evidentemente ver si hay inversiones que van a ayudar a sus negocios. De esta manera, el presupuesto es un instrumento que se toma muy seriamente en toda economía. El Ministerio de Economía, a lo largo de los años, ha mostrado un, un profesionalismo en el manejo del presupuesto de la República. Y nos preciamos de que esto sea así, ¿no? Bueno, sin demorar, quisiera, Otto, que hagas la presentación de nuestro invitado. Claro que sí, muchas gracias, doctor Carlos. Y claro, tenemos hoy día pues un ponente de lujo, al doctor Rodolfo Acuña Namijas, economista con más de 39 años de experiencia en el sector público, especializado en gestión pública, en planeamiento, en presupuesto, modernización, inversiones y cooperación internacional. Actualmente viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas. Posee estudios de maestría en gerencia pública por la Universidad Nacional de Educación a Distancia España y maestría en Educación de Negocios MBA por la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha ejercido cargos de director general de presupuesto público del Ministerio de Economía y Finanzas entre el 2011 y 2017. Ha liderado proceso presupuestario nacional e impulsando la implementación del modelo de gestión por resultados. ¿No? Tiene un reconocimiento en gestión por resultados de desarrollo en el 2017, otorgado por el IP, Banco Interamericano de Desarrollo, y ha desempeñado funciones directivas en diversas entidades del Estado,
como por ejemplo jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en varios ministerios. Le nombro algunos: Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ha sido secretario general, o el máximo ente administrativo del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y viceministro de Recursos para la Defensa. Un gusto tenerlo, doctor Rodolfo Acuña Namijas, en esta oportunidad para que nos hable sobre este extraordinario tema que es el presupuesto general en la República. Solamente para mencionarle un pequeño alcance, indicación, doctor, es que vamos a tener 35 minutos de ponencia y luego pasaremos a las preguntas de los panelistas, ¿no? Quienes van a hacer algún comentario sobre la ponencia que usted nos va a realizar el día de hoy y luego seguramente les va a dejar alguna inquietud o alguna pregunta a cada uno de ellos. Y pues luego pasaremos a las preguntas, ¿cierto? De pues nuestra comunidad académica. No sé si me escucharon, si lo tienen claro. Sí, perfecto. Sí, Entonces, correcto. doctor Rodolfo Acuña, entonces tiene promedio 35 minutos para que nos pueda pues brindar esta ponencia extraordinaria sobre el presupuesto general de la República 2026. Muchas gracias a la Universidad César Vallejo, a Carlos Díaz, que tuvo el placer tuve el placer de recibirlo acá en mi oficina y comprometerme con la universidad en dictar esta charla, así que voy a ir de frente al negocio, que es hablar de presupuesto. Déjenme compartir. Me sale el mensaje que tienen que darme permiso para compartir. Les agradeceré que lo hagan. Listo, ahí está, doctor. Ok, Listo, muchas gracias Natalia. gracias. A ver. Ustedes me dicen si se ve. Sí, doctor, todo conforme. Correcto. Ok, vemos primero una parte macro que es importante tenerla presente. Me parece eh, que toda construcción de presupuesto tiene que abordar un escenario macroeconómico. Esto ocurre en todos los países, es parte del proceso constructivo, porque en la base de los supuestos macros del comportamiento que va a tener la economía, tanto a nivel interno como externo, es que se construye la base sólida de lo que va a ser la forma en que vamos a poder financiar el presupuesto, estimando los posibles ingresos sobre la base del crecimiento del Producto Bruto Interno que se desarrolla en el país, ¿no? Entonces, si el mercado mundial se contrae, pues vamos a ver afectados. Si se expande, vamos a tener mayores oportunidades de colocar nuestros productos. Los ingresos, asumiendo como si fuera el Perú una tienda, vamos a llamarlo así, va moviendo un tema de ingresos que van entrando al presupuesto y la dinámica interna que tiene el propio comercio también va generando posibilidades de crecimiento de la recaudación, que es básicamente uno de los aspectos más importantes de construir el presupuesto. Sin ingresos no podríamos construir el presupuesto y entonces la parte macro muestra tendencias positivas en el tema del crecimiento de la economía. Seguimos apostando para un promedio de 3,1. Y como verán en el lado derecho de la pantalla, las proyecciones de los principales commodities han variado de manera positiva, ¿no? Comparativamente a la revisión que se hizo del marco macroeconómico
en el mes de abril, eh, los datos finales que se han tenido para la construcción de este proyecto de presupuesto muestran hechos relevantes de saltos importantes en precios de oro, en precios de cobre, que son nuestros principales bienes que exportamos y que de alguna manera nos van generando recaudación relevante en el proceso de formulación del presupuesto, ¿no? Nos ayudan a que los supuestos que asumimos nos generen una mayor cantidad de ingresos. Eh, Vamos a seguir siendo uno de los países que va a tener mayor crecimiento en América Latina. Después de periodos contractivos de la pandemia, pues hemos pasado a tener cierta estabilidad a pesar del clima político que hemos tenido. Se estima un crecimiento 3,5 para el año 2025 y de ahí el promedio que ya vimos en el cuadro anterior. Como verán, las proyecciones de PBI en promedio entre el 26 al 29 siguen siendo superiores a la de los países de Latinoamérica. Y los ratios de los principales indicadores macrofiscales, como es el tamaño de la deuda pública, que en promedio en la mayoría de los países está ya en 70%. Nosotros seguimos sosteniendo el tema de convergencia, un 30%, como parte de las cifras que el marco macroeconómico ha definido para el presupuesto de los próximos 3 años, ¿no? Como tendencia a un marco de estabilidad. El riesgo país sigue siendo bajo. Nuestras reservas internacionales siguen siendo altas, un 27% del PBI contra un 15% del resto de países. El déficit fiscal está apuntando para el año 24, llegó a 3,5, el promedio de la economía fue en 4,7, si quiere verse la economía de América Latina. Las tasas de interés están por debajo del mercado de América Latina, al igual que la inflación. O sea, comparativamente a América Latina tenemos una posición bastante positiva, si quiere verse en los principales indicadores. Eh, y esto apuntando pues a tener el cumplimiento de las reglas que se han aprobado en la ley 1621, que pues, retoma básicamente una senda para eh, señalar a la economía nacional y también a los agentes internacionales que estamos tratando o impulsando el camino para ordenarnos, ¿no? O sea, no queremos ser un país sobreendeudado, entonces apostamos a tener una deuda de 30% como un país que puede manejar una deuda sostenible. Recordemos que no somos un país de alta recaudación, no nos podemos comparar con Brasil u otros países de gran tamaño que tienen mercados internos más desarrollados. A nosotros nos cuesta tener recaudación y como conversaba con algunos alumnos en otra universidad, les decía, o sea, recordemos, les digo que somos como una familia que tiene que endeudarse para subsistir, pero no puede endeudarse más allá de su capacidad de recaudación, de ingreso que pueda tener la familia. Lo mismo ocurre con el servicio de endeudamiento, ¿no? Salirnos de los cauces para sobreendeudar al país, bueno, nos va a poner en riesgos que ya han sido alertados incluso en las presentaciones que el Consejo Fiscal ha hecho hace un par de días y que de manera interesante pues expone los riesgos de las actividades que el Congreso está aprobando y que tal vez esta administración corta no lo va a sentir, pero sí aquellos que vengan más adelante.
El déficit fiscal se señalado de que no debiera ser mayor a 1% y entonces estamos encaminando hacia ello. Eso implica tener menos capacidad de gasto, menos capacidad de endeudamiento también, porque nos estamos alineando a las reglas del déficit. El tema de que tengamos un control del gasto no financiero y también del gasto corriente, con reglas máximas de crecimiento del PBI. Como verán, la mayoría de reglas está apuntada y se sostiene con una variable que es el crecimiento de la economía. El gasto público va a crecer en la medida que también la economía crezca y eso es importante señalarlo. Nosotros como Estado acompañamos al crecimiento, fomentamos el crecimiento y eso se hace principalmente a través de la actividad privada. Entonces tenemos que ser promotores del crecimiento. El Estado tiene que convertirse principalmente en ello, pero tampoco puede abandonar los servicios esenciales que se reclaman por parte de la sociedad, como son salud, como son educación, como son comunicación, principalmente a través de las vías, acceso a mercados, puentes, acceso al agua para el tema de salud, etcétera, ¿no? Mercados. Eh, Tenemos una gran complejidad de servicios que debemos de sostener como parte del proceso de impulso a que la economía siga creciendo. Esta es la línea de convergencia, ¿no? La parte roja está mostrando cómo nos hemos movido en los últimos años y hacia dónde queremos llegar. El 2025 estamos con una meta del 2,2 que creemos que se puede lograr. Sin embargo, siempre hay cierta tendencia a incrementar gastos en diciembre, entonces estamos viendo de controlar, pero por suerte también los ingresos están subiendo. El 1,8 es la meta con la que se ha construido el presupuesto y como verán, es una meta menor del 2,2 que hemos venido manejando y que eso nos va a llevar a tener menos espacio de gasto a pesar de que el presupuesto pueda crecer desde el punto de vista nominal. El hecho es que para poder redistribuir el gasto público dentro de ese espacio se vuelve cada vez más complejo. Es decir, se nos achica la caja de gasto y sobre esa caja de gasto que ahora es menor, hay que tratar de atender todas aquellas cosas que se han ido aprobando a través de leyes, dispositivos legales aprobados tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, sentencias judiciales que aparecen también desde el punto de vista de la participación del otro poder del Estado, y todos impactan de alguna manera en el proceso de la construcción del presupuesto. La deuda también tiene una tendencia creciente, se proyecta que para el año 2030 ya podríamos estar hablando, o 2029 ya podríamos estar hablando de que estamos cerca del 30%, eh, respetando las normas que están aprobadas en este momento. No, no podemos salirnos de la regla fiscal si es que no una ley eh, que impulse algún cambio, pues lo plantee, ¿no? Pero es muy difícil de entender que una administración en transición de solamente un corto tiempo de gestión decida impulsar un cambio de reglas de manera relevante, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque un cambio de regla podría ser tal vez motivación en el entendido de querer atender algo que a futuro queramos manejar, tal vez la próxima administración decida hacer algún ajuste, dependiendo de cómo encuentre la economía que va a recibir. Y para eso estamos apostando nosotros a tener la economía en orden, apuntando a tener líneas de convergencia más estables dentro de la capacidad que podemos tener de financiar. Nuestras curvas de deuda son
bastante complejas, entonces hay que mirar también escenarios de reperfilamiento de deuda, pero nosotros tratamos de mantenernos dentro de los puntos más bajos porque esa es parte de la fortaleza que ha tenido el país a lo largo del tiempo, ¿no? Y de la cual podemos gastarnos. Tenemos instrumentos, el marco macroeconómico multianual, que es una regla de seguimiento, si quiere verse como instrumento de prospectiva, es decir, cómo pensamos que se va a comportar el mundo y cómo eso nos va a impactar a nosotros. Entonces nos permite hacer diseños de política fiscal para poder atender de manera prioritaria aquellos problemas que se consideran más relevantes, las reglas macrofiscales que ya las hemos comentado, y el tema de reglas para ir siguiendo el control, ¿no? Del desarrollo de herramientas que permitan ir monitoreando y de una vez incluso dando mayor prioridad al gasto público en el presupuesto. Em, el presupuesto siempre va a estar equilibrado. Esto es un tema constitucional, no va a haber forma en que yo no tenga un gasto que no cubra con los recursos del presupuesto. Y es importante pues observar cómo el presupuesto va tomando crecimientos también en función a las variaciones de las posibilidades de financiamiento, ¿no? En la medida que se tengan más ingresos, podríamos tener mayores posibilidades de gasto. Como verán en el cuadro, ¿no? El comportamiento del presupuesto muestra en la parte de operaciones de oficiales de crédito, que es básicamente el endeudamiento, una variación muy pequeña comparativamente a años anteriores, principalmente por la contracción de ajustarnos a un nivel más bajo de endeudamiento y también de déficit fiscal para llegar a cumplir con la meta de la regla, ¿no? Este año 26, como se ha visto, es 1,8 y esto casi hace depender del presupuesto, el crecimiento del presupuesto de los recursos más importantes que son los recursos ordinarios. Entonces ahí hay un tema relevante. El tema de la caída en recursos determinados puede verse por ajustes, tal vez por sobreestimaciones que se dieron en años anteriores y que ahora ya se van sincerando en función de la realidad de lo que se espera que se va a recaudar. Y respecto al gasto, pues eh, por el lado del gasto, en el equilibrio se va mostrando que el presupuesto de gasto corriente crece más que el gasto de capital, a pesar que la regla fiscal no lo lleva a esa tendencia, porque debiera ser al revés. El espacio y las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo han impactado en el tema de la estructura del presupuesto, la vuelve cada vez más rígida y finalmente quita espacio para temas de inversión, como les explicaba, la caja fiscal se acorta, si quiere verse, para no crecer tanto en gasto y finalmente obliga a recomponer casi la misma torta. Imagínense una fiesta donde se está repartiendo la torta y ahora hay que darle más recursos a cierto grupo de gasto, a cierto grupo de personas, en este caso la torta, que a otro, porque en la práctica no hay una decisión, si quiere verse, de que ese grupo coma más que el otro, ¿no? En este caso eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Esto ha tenido un impacto importante que lo queremos ver ahora en la parte del presupuesto, ¿no? ¿Qué pasa con el presupuesto y cómo se financia? Pues estamos hablando de un presupuesto que tiene su mayor peso en los recursos ordinarios. Estamos hablando de 66,5% del presupuesto que financia
este presupuesto del año 26. Los recursos determinados que son una asignación destinada de los tributos que maneja el Estado. En la práctica, si quisiera entenderse, esto vendrían a ser recursos ordinarios que nacen de impuestos como IGB, como impuesto a la renta principalmente, que debiendo estar como recursos ordinarios se ha pintado una estimación para que se vaya a identificar a la atención de lo que las leyes han señalado deben ser parte del ingreso que debe asignarse de manera determinada, ¿no? A gobiernos locales y gobiernos regionales, universidades, en fin, y todas aquellas entidades que están dentro de ámbito de explotación de un recurso, en el caso del canon, ¿no? O como se puede ser en el caso del Foncomún, ser parte del IGB y que ahora está creciendo en función de las decisiones de leyes que se han dado por parte del Congreso. Las otras fuentes son más pequeñas, ¿no? Si quiere verse directamente recaudados, aunque han salido normas que las están restituyendo para las entidades del gobierno nacional, su peso no es tan alto, 3,5 en lo que está yendo en esta estructura de presupuesto. Normalmente estaba alrededor de 7-8% de la estructura de gasto, perdón, de ingresos. Esperamos que vuelva a tener ese nivel a raíz de las normas que han devuelto los recursos directamente recaudados a las entidades y las donaciones y transferencias que son pequeñas. Por el lado de los endeudamientos, tenemos que tienen un peso importante. Verán que en la medida que más nos estamos endeudando para financiar gasto público, ya casi estamos llegando a los niveles de asignación de lo que corresponde a los temas de recursos determinados, ¿no? Superando ampliamente la recaudación que puede tenerse por los servicios que brinda el Estado en la fuente de recursos directamente recaudados. Esto es más o menos lo que se ha visto. Como verán, el espacio de endeudamiento año a año ha ido reduciéndose en función de la senda, ¿no?, que se ha tenido dado el tema de la convergencia a las reglas fiscales, y esto obliga a que a la hora de construir un presupuesto no nos apoyemos tanto en el tema del endeudamiento, sino más en el crecimiento de la fuente de recursos ordinarios, ¿no? Y eso traslada mucho del peso a buscar mayor espacio de recaudación por parte de la SUNAT, principalmente, quien debería ayudarnos, evidentemente, a mejorar este tema de la evasión o la ilusión tributaria para poder llegar a niveles de otros países, ¿no? Somos, creo que por encima de Panamá, la economía que menos recaudación tiene en América Latina, ¿no? O sea, pesos de recaudación son bajísimos y por eso hay que tener mucha cautela a la hora que decidimos endeudarnos, porque puede ser muy tentador, ¿no? Es decir, bueno, rompamos reglas fiscales, sigamos endeudándonos, pero al final, a la hora de pagar, nos vamos a ver con muchas dificultades para hacerlo. Esto le ha pasado a economías que no son mucho más estables que las nuestras, como la Argentina, ¿no? En algún momento tuvieron temas de sobreendeudamiento que al final nos ha llevado a situaciones muy complejas, ¿no? Entonces, ya conocida la experiencia de lo que ocurre en otros países, eh, la cautela que se tiene que tener para no dejarnos llevar con un facilismo de endeudarnos y poner en riesgo al país, que ya lo vivimos en algún momento, ¿no? De repente mucha gente que nos está viendo nos recuerda la primera administración del presidente García, ¿no? Pero fue bastante
impulsadora de gasto y de endeudamiento interno, ¿no? A través de créditos con el Banco Central, que en esa época estaban permitidos, pero que finalmente generaron procesos de inflación bastante elevados en la economía, ¿no? Y eso es algo que no debiéramos de volver a pasar. Vemos ejemplos de otros países, nos obliga a tener cautela. En la medida que mejoremos la recaudación, mejorar nuestra capacidad de endeudarnos y creo que también el hecho de poder depender de nuestros propios recursos para efectuar gasto público. Y esto nos lleva pues a tener mayor responsabilidad en la decisión de gasto público que vamos aprobando, ¿no? Esto que ven ustedes es un hecho, ya es realidad, no podemos reducirlo. El crecimiento del gasto público en el gasto de la planilla se ha obedecido a decisiones de gobierno, no solamente del Ejecutivo, sino también del Congreso, que al final, de la conjunta, se decide y se ve el impacto principalmente en el presupuesto. Entre remuneraciones y pensiones, ¿no? Estamos viendo que los crecimientos están superando por encima del valor del crecimiento de la economía, ¿no? Del que se ha estimado como valor, y son valores bastante altos. Esto reduce mucho el espacio porque no son gastos que vamos a tener por una sola vez. Lo que estamos viendo acá casi ya es un gasto rígido, donde el valor de la planilla ha subido casi en 10.000 millones de soles. Y como correlato de esta figura, ¿no? Lo que estamos viendo es una caída importante también en lo que corresponde al gasto de capital, ¿no? Hemos puesto una línea nada más, pero la inversión cae mucho más de lo que significa ese 10% que están viendo ustedes, porque dentro de los conceptos de gasto capital hay una serie de líneas también que algunas están compensando con crecimiento, lo que se ve como una reducción. Pero sí es una manera bastante complicada, si quiere pues estoy viéndome más por los montos absolutos para que se entienda qué es lo que está pasando con el tema del presupuesto, ¿no? Y no es que sea muy sencillo, ¿no? En la práctica, lo que estaba haciendo esta distribución de gasto es quitar espacio para la inversión y el sostenimiento de la obra pública que se viene realizando en este momento, ¿no? Y que para el próximo año van a ver reducida su capacidad de aceleración que hubiesen querido. Recuerden que el próximo año muchas autoridades se van a ir, ¿no? Incluso la del poder, en este momento está ejerciendo la administración de manera transitoria y realmente no va a tener mucho espacio para desarrollar o dejar alguna senda de inversión grande. Sin embargo, la presión de gasto público por desarrollar más inversión, por generar más cierre de brecha, es bastante alta y bueno, pues esto va a tener que llevar nuevamente a repensar cómo hacemos para mejorar nuestros ingresos para poder sostener estas líneas de atención. Otro de los componentes que ha subido bastante en la línea del gasto es el tema del servicio de la deuda. Eh, no es menor, es un tema importante lo que ha ocurrido con el servicio de la deuda, porque ahora estamos pagando lo que en algún momento se han acumulado en bonos que tuvieron que emitirse para atender el tema de la pandemia. Todo ese paquete que ocurrió ahí por el año 20 y que llevó a un tema de fallecimientos de muchas personas, obligó al Estado a endeudarse, no solamente para la compra de las vacunas, sino también para compra de mascarillas,
temas de protección a las personas, las camas UCI, los temas de oxígeno. Todo eso salió de créditos que tuvieron que hacerse, pero que ahora tenemos que pagar. Y no es que no sea correcto, es lo correcto, tenemos que pagar. Va presionando cada vez más el crecimiento del servicio de la deuda. Yo recuerdo que veía yo los niveles más altos de deuda que tuvimos en algún momento, ¿no? Cuando comenzamos a tener prosperidad, en los niveles más, en este caso los más bajos que habíamos llegado a tener deudas por debajo de 20.000 millones. Y ahora ya estamos casi en los 33.000 del servicio que tenemos que pagar. Esto, de acuerdo al marco macroeconómico, muestra líneas bastante crecientes para los próximos años. Y por ende, hay que tener mucha cautela en las decisiones de lo que se va a hacer respecto al tema del endeudamiento, ¿no? Sin embargo, siempre va a depender de las decisiones de política, de aquellas prioridades que se tenga que atender, ¿no? Entre ellas, pues, si tenemos que mirar el tema de la seguridad ciudadana, pues tendremos que apostar también por líneas de endeudamiento en su momento, si es que esto va a tener un efecto positivo en la economía, ¿no? Pues el impacto de la delincuencia y de la inseguridad también afecta el crecimiento del país, ¿no? Se cierran negocios, se paraliza el transporte, eh, la gente ya no quiere salir a la calle, entonces toda la actividad que mueve la economía interna se va retrayendo, y bueno, pues eso va a tener un correlato, de hecho, también en la parte del Estado, porque va a captar menos ingresos. ¿Qué hay en gastos de personal? Bueno, pues es una señal bastante relevante, ¿no? Vean lo que ha pasado entre el año 23 y el año 26, ¿no? Cómo ha ido creciendo. Y si bien es cierto, han habido saltos importantes en algunos momentos, como en el 23 y el 24, por temas de crecimiento, de reconocimientos, de aumentos salariales para grupos importantes como el magisterio y salud. También han habido muchas reposiciones de personal, nombramientos de personal CAS que ya se han vuelto permanentes, temas de negociación colectiva que han afectado todo el tema del crecimiento y ha llevado a saltos importantes, ¿no? Y el segundo salto pues se está reflejando en este año 25-26, o sea, esto es rigidez de gasto público y principalmente vemos que los cajones que crecen también están en la parte regional de manera importante, ¿no? Quiere verse con las decisiones de mayor crecimiento de personal en los territorios, así como también de sus remuneraciones. Un hecho que hay que destacar, el tema de las variaciones que pueden haberse visto, ¿no? En temas de salud, en temas de Fuerzas Armadas, ¿no? De cómo ha ido variando y dónde se ha ido cargando esta variación entre el 26 y el 27. Educación, 668 millones por distintos conceptos. Salud, 1.000 millones. Fuerzas Armadas, 1.700 millones. Y bueno, ahí está también la policía, ¿no? El tema de educación en los gobiernos regionales, 3.200, casi 3.300 millones. Salud en las regiones, 500 millones. Nuevas escalas y medidas, 1.000 millones. O sea, son gastos permanentes que se van dando a lo largo del tiempo y que de alguna manera afectan. Un aspecto también que se destaca en el tema de los proyectos de inversión es básicamente lo que se ha visto en cantidad de recursos que se están implementando entre lo que está en la ley de presupuesto y aquellas cosas que debemos de atender. Claro, nosotros hemos estimado alrededor
de una cantidad que podría estar variando solamente en algunas leyes entre lo que se llevó del Ejecutivo y lo que se ha ido colocando a través de créditos suplementarios, aproximadamente unos 1.800 millones, ¿no? de gastos que se han incorporado, pero eso básicamente son los marginales que se han puesto. El problema es la calidad de los proyectos y cuánto se ha dado a los recursos para que se financien. Cuando uno construye y modifica un presupuesto, quitándole plata a otros proyectos para recomponer una cartera, termina dando montos pequeños que finalmente aparecen en la ley, pero que no tienen sostenibilidad a lo largo del tiempo. Un proyecto de 20 millones, 30 millones, a los cuales les estás dando medio millón de soles, finalmente no son ejecutables, son proyectos que se quedan pintados, pero sí generan presión de gasto, generan demanda de las autoridades, que a pesar que saben que el monto es pequeño y que no puede sostenerse en el tiempo, aún así insisten en que ya les dieron la plata y que han contratado y que con ello están lanzando una cartera de proyectos. El monto aproximado que hemos visto de esta cantidad de proyectos y ese impacto pendiente de ejecución está hablándose más o menos de unos 13.000 millones de soles. Es una cantidad bastante fuerte para la atención. Eh, la estructura de los proyectos igual es una línea bastante compleja porque si sabemos que tenemos proyectos en continuidad, debiéramos apostar por concluirlos antes de generar proyectos nuevos. Si bien es cierto, la mayor parte de recursos se va a proyectos que están en continuidad, aún así los niveles de gobierno y más los gobiernos locales insisten en la creación de proyectos nuevos y de carteras nuevas de inversión. ¿Cómo se lee este tema, ¿no? Cuando uno mira en la línea de proyectos nuevos, va a encontrar casi 3.020 millones ¿no? Casi el 50% de toda la cartera de proyectos nuevos está siendo impulsada por gobiernos locales. Pero el monto más preocupante es el tema de la preinversión, que son básicamente armar los expedientes de estos proyectos nuevos, que no son los mismos, son distintos porque estos ya están con expediente. Estos van a tener expedientes, pues, una cartera potencial de proyectos que van a demandar recursos a futuro, ¿no? Un expediente, por ejemplo, hoy día estaba teniendo una alcaldesa y me decía, mi obra, el expediente, me cuesta 80.000 soles, cuesta el expediente. La obra para ellos cuesta 3 millones de soles. Simplemente para que hagan una relación de cuánto de esto tendría que convertirse en esa cantidad si fueran expedientes de 80.000 y tuvieran que tener un costo solamente de 3 millones. Esto va variando en función de cada uno de los proyectos, evidentemente, pero los marginales de presión de gasto son importantes y por eso es que les pedimos, eh, dentro de la discusión de presupuesto, que prioricen la continuidad antes que ir a pedir una presión de gasto que es importante, pero que es poco confiable de que se pueda cubrir con espacios fiscales tan pequeños. Entonces, a veces nos la pasamos haciendo expedientes y ya debemos tener en el banco de proyectos una cantidad de proyectos que cuentan un expediente, pero que no podemos financiar, y a esto le estamos agregando cada vez más y más expedientes, ¿no? El punto final que quería tocar con ustedes está vinculado al tema de la deuda. El servicio de deuda muestra, ¿no? El tema de bonos que se han estado mostrando. Tuvimos que, para poder generar un mayor espacio, recomponer en el año 2026 alrededor de 3.200 millones de soles en deuda que tendríamos que haber pagado en el 26,
y que hemos reprogramado para años futuros, pero es igual, ¿no? O sea, en algún momento tenemos que pagar. Esto nos alivia un poco, nos da un poco más de aire para que el recurso ordinario pueda cubrir un poco más de inversión, principalmente temas de deuda, pero sí tenemos que mirar el tema de lo que puede significar esta figura de lo que es el escenario de la deuda pública como parte del gasto total que tenemos que manejar con moderación. Yo creo que con esto que les he explicado tenemos un aporte, si quiere verse pequeño, para la discusión del presupuesto público, que ya se encuentra en manos del Congreso y que, como verán, se ajusta principalmente a decisiones de un marco macroeconómico ya establecido en ley, pero también recoge el impacto de decisiones políticas que se han tomado en su momento y que se han tenido que trasladar al presupuesto de la nación, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar con un último ejemplo, ¿no? De lo que podría significar este tema de homologación de pensiones, el magisterio, que se ha estimado más o menos en 7.000 millones. Si tuviéramos que recomponer el presupuesto que se ha presentado en el Congreso, implicaría reducir más el gasto de capital, ¿no? Dejando incluso obras paralizadas, con todo lo que el impacto que genera en la sociedad, que a nadie le gusta tener su calle abierta o la obra sin concluir para llevarse a temas de planilla, en este caso en el tema de pensiones. Entonces hay que tener mucho tino, hay que tener mucho cuidado de cómo las medidas que se aprueban, los impactos que puedan tener y cómo se van a poder ir implementando en el tiempo. Creo que podríamos hacer un corte en este tema para poder responder las preguntas que considere el grupo de panelistas. Muchas gracias, doctor Rodolfo Acuña, por su magistral ponencia. Y ahora pues vamos a dar pase a nuestros panelistas que han estado muy atentos a las cifras que nos ha mostrado el día de hoy. Y nuestro primer panelista es el doctor Carlos Manuel Díaz Mariños. Nos acompaña para en la mesa de honor de acá del panel que hemos conformado el día de hoy, pues nuestro director general, el doctor Carlos Díaz, tiene estudios en la University de Wales, United Kingdom, actual director de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Cuenta con una destacada trayectoria también en el sector público y, como no, en el sector financiero, desempeñándose en cargos de dirección y asesorías en instituciones a nivel nacional e internacional. Su experiencia combina mucho con la gestión que hoy en día ejerce en la parte académica, ¿no? Liderando extraordinariamente la escuela de posgrado con una visión estratégica, la cual contribuye al fortalecimiento de nuestra casa de estudio y, como no, también contribuye mucho a la administración pública y a la innovación institucional. Doctor Carlos, usted va a tener máximo 4 a 5 minutos para que nos pueda, digamos, dar su apreciación a la ponencia y luego, pues, nos puede dejar una pregunta para el ponente. Muchas gracias, Soto. Señor viceministro, le agradezco mucho la franqueza y la transparencia de mostrarnos no solamente las cifras, sino los riesgos que podemos apreciar en el presupuesto para el próximo año. Y realmente en el fondo son alertas sobre el manejo adecuado de que se tiene sobre los recursos públicos. El- Evidentemente, vemos con mucho agrado que el, lo que es importante para el gestor público es la accountability o el dar cuenta, ¿no? Y la mejor manera de dar cuenta es mostrar de la manera como se ha hecho las cuentas fiscales, las cuales se presentan, eh, y evidentemente esperamos que el proyecto no sea eh,
se ha aprobado para cumplir los objetivos de los indicadores financieros que, eh, que muestran mejoras en el manejo fiscal. Esperamos que esto en el Congreso no los deterioren y nuevamente espero que su voz sea fuerte para mostrar los riesgos que tendrían, sobre todo para incrementar gasto corriente. Una pregunta que quisiera hacerle está relacionado con los municipios, con la ejecución municipal de inversión. En su propuesta de presupuesto, se nota que hay un incremento en este monto de la inversión. Entonces, pero sabemos que las capacidades que tienen los municipios no son muy grandes, sobre todo para la ejecución de proyectos. Y mi pregunta es, ¿qué medidas concretas implementaría el MEF para incentivar y supervisar la ejecución de la partida de inversión de los municipios en el 2026? Muchas gracias, doctor Carlos. Le damos el pase al doctor Rodolfo Acuña para que pueda responder a la pregunta. Sí, Carlos, agradezco tu pregunta, de verdad que abre un campo de discusión bastante interesante, sobre todo por el tema de si lo que estamos haciendo con la asignación de recursos que va a los gobiernos locales, más allá de si los están ejecutando o no, eh, es la decisión más correcta para comenzar a construir bases sólidas en los territorios de aquellas obras que son más relevantes. Me explico, ¿no? O sea, normalmente lo que vemos en la asignación de recursos es básicamente una cuestión de demanda. Los gobiernos locales van a los sectores y le dicen que le den posibilidades de que evalúen sus proyectos y ellos, en su capacidad limitada, tratan de atenderlos a todos. Estamos hablando de casi 2.000 gobiernos locales, cada uno con su proyecto, tratando de conseguir y pelear por recursos. Pero la primera discusión que veo yo en el tema de los gobiernos locales es cómo priorizamos la atención de la inversión, ¿no? Que ese punto todavía no se ha abordado, creo que se ha quedado todavía en agenda pendiente y estamos siendo más reactivos. En la práctica, aquel que tiene más padrino podría estar consiguiendo mayor recursos para su región, para su provincia o su distrito. En todo caso, no es muy técnico si quiere verse el tema de la distribución y creo que tendríamos que partir primero de tener más claras de cómo debiéramos abordar la distribución de los recursos en los territorios, sobre todo para inversión. Lo segundo ya entra en un correlato, ¿no? Yo creo que los mecanismos que han dado mayores importancia para acelerar la ejecución se ponen en términos de incentivos, que es parte de lo que la gestión por resultados establece. Se pueden establecer mecanismos de incentivos, también mecanismos de acompañamiento, no solamente de parte del sistema de inversión pública, sino también de los sectores que bajo la responsabilidad de haber asignado recursos o haber evaluado, debieran también acompañar para entender las problemáticas que se están presentando. Muchos proyectos, la baja ejecución, se da también porque en los últimos años no han encontrado, vamos a llamarlo así, ejecutores que puedan tener la capacidad de poder hacer las obras, ¿no? Se van delegando y se van transfiriendo a otros niveles de gobierno y finalmente el recurso se queda, como decimos, no revierte al tesoro público. El nivel de ejecución de los gobiernos locales este año es bajo. Solamente te pongo un ejemplo, ¿no? De la situación para que se entienda
lo complejo que es asignar recursos a los gobiernos locales, ¿no? O sea, el crédito suplementario que se aprobó en el mes de julio revela que la ejecución el mes de octubre de las inversiones autorizadas, en el caso de los gobiernos locales, solo muestra un avance de 3% y en el caso de las regiones de 14%. Entonces el apuro por pedir recursos, por asignar más recursos, por querer hacer la obra pública, también es un hecho que revela que las entidades que piden el presupuesto muchas veces demoran en sus procesos de ejecución y tal vez por la falta de la capacidad que puedan asumir para decir yo voy a hacer la obra porque ya tengo la plata, están buscando avales de niveles de gobierno superiores para que les supervisen las tareas. Y a veces lo que se encuentra son con cuellos de botella, vivienda, agricultura, eh, transportes, educación, salud, tienen grupos reducidos para hacer evaluaciones, pero no tienen el espacio suficiente para hacer el acompañamiento. Entonces, finalmente, los gobiernos locales ejecutan los recursos en la medida de lo que pueden hacerlo. Entonces, hay que mirar también cómo mejoramos estas capacidades para que los gobiernos locales puedan ejecutar los recursos dentro de los tiempos que se esperan que se van a ejecutar. Es lo que te diría, Carlos. Muchas gracias, doctor Rodolfo Acuña, por su comentario interesante, eh, los aportes que cada uno está anotando. Es más, tenemos una serie de preguntas también por parte de todos los que están presentes el día de hoy. Pero antes de ello, vamos a darle pase a nuestro segundo panelista, que es el doctor Juan Francisco Pacheco Torres, ingeniero de sistemas por la Universidad César Vallejo, primer puesto en el orden de mérito, ¿cierto? A veces no quiere que se lo recuerden, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Posee una destacada formación académica en posgrado. Tiene el grado de doctor en Administración de la Educación y varias maestrías, una de ellas en Administración de Negocios y Relaciones Internacionales, maestro en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de la Información y, como no, maestro también en Docencia Universitaria. Pues adicional a ello, tiene un máster MBA en Relaciones y Negocios Internacionales en el Centro de Estudios Financieros de España. Actualmente es nuestro director académico en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, más de 17 años de experiencia como consultor empresarial en tecnología de información y presta servicios a entidades públicas como privadas, como por ejemplo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asociaciones de microempresas e Industrias del Norte, etc., etc. Le doy el pase al doctor Juan Francisco Pacheco para que también nos haga su comentario y nos pueda dejar una pregunta para el ponente. Le recuerdo que tiene máximo 4 minutos para su intervención, doctor Juan Francisco. Muchas gracias, doctor Otto. Buenas noches con todos. Bueno, reitero el agradecimiento al señor viceministro por la ponencia y en especial por su valiosa participación que nos ha permitido comprender con mayor profundidad la estructura del presupuesto general de la República 2026. También las prioridades que el gobierno y los desafíos fiscales que afronta nuestro país. Sin duda, esos aportes van a contribuir significativamente al fortalecimiento del conocimiento y la reflexión en toda nuestra comunidad académica presente en la presente conferencia. Y justamente frente a la propuesta del proyecto de ley del presupuesto 2026, que prioriza el gasto rígido, mi pregunta sería, ¿qué estrategias adoptará el Ministerio para preservar la inversión pública sin aumentar de forma insostenible el endeudamiento o recurrir de manera recurrente a créditos suplementarios? Muchas gracias, doctor Juan Francisco. Le damos el pase al doctor Rodolfo Acuña para que nos pueda comentar sobre la pregunta. Sí, estimado Juan, gracias por la pregunta. Sí, es bastante compleja, ¿no? Sobre todo para un gobierno en transición, pero sí podemos dejar bases de una discusión importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de revisar las carteras de los proyectos que tienen las entidades, ¿no?
Eh, Cuando uno mira el tema de la estructura de proyectos en gobiernos regionales, por ejemplo, encuentra eh, una cantidad de proyectos de inversión. Aproximadamente yo he llegado a encontrar en su momento de esplendor, si quiere verse, al gobierno regional de Junín con algo más de 300 proyectos. Es imposible que tengamos tanta inversión atomizada en línea de lo que se quiera lograr para ejecutarse. Creo que una de las primeras tareas que tiene que verse es, oye, este es el espacio fiscal que tenemos, ¿no? ¿Qué vamos a priorizar para poder decidir exactamente que con ese espacio qué obras vamos a poder realmente cerrar? Y no abrir carteras enormes de inversión. En la ley de presupuesto de este año, eh, conversaba yo con el ministro José Arista, cuando discutíamos la ley de presupuesto, y me dijo, tratemos de poner un control en el tema del crecimiento de los proyectos que debieran tener las entidades. Eh, Conversábamos con la Dirección de Inversión, Multianual de Inversión Pública, trabajamos un artículo y lo llevamos a la ley. Y le pusimos un tope al crecimiento de los proyectos nuevos, que no crezca más allá de un 20% la inversión en el Estado. Esto buscando que las entidades no crezcan tanto en el tema de la inversión nueva y se dediquen a cerrar los proyectos que ya habían tenido, ¿no? Que tienen en cartera. Sin embargo, la presión llevó a que sale un artículo después en otra ley por parte del Congreso exonerando de estos límites a las autoridades territoriales. No estoy en contra de que existan proyectos nuevos, pero sí lo que me gustaría es que exista mayor prudencia por parte de las autoridades territoriales en que se financien proyectos que pudieran tener un mayor avance, si quiere verse, antes de iniciar carteras nuevas sobre ello, ¿no? Sobre nuevas expectativas de inversión, que finalmente no hacen ni una ni otra. Entonces, esperemos, ¿no? Y tengo que decirlo claramente, que las próximas administraciones puedan abordar con mayor seriedad esta revisión de la inversión pública, porque pueden terminar generando, al igual que lo que puede ser la planilla, una especie de gasto rígido en el tema de las pensiones solamente por el concepto de continuidad. Ah, Me explico, ¿no? O sea, puedes contratar a una empresa, pero no asegurarle el financiamiento de la obra pública y entonces al Estado lo somete a una especie de demandas, juicios, gastos básicamente que se quedan por temas de la administración de los proyectos y al final el Estado se va endeudando no por hacer obras o para hacer obras, sino por no hacerlas. Y eso también es un costo, ¿no? Porque deberle a los contratistas, en algún momento te van a llevar a juicio o te van a llevar a un tema, dependiendo del contrato, si es un tema internacional, y comenzar a perder capacidad de seguir generando nueva obra pública. Entonces, sí creo que es importante revisar la inversión con la que se está avanzando, ¿no? Y tal vez aquellos proyectos que ya no tienen avance y que no se van a hacer en el año, pues reorientarlos para buscar acelerar los proyectos que se tienen ya en marcha o con mayor avance. Es lo que podría recomendar Juan sobre estas líneas, porque el espacio fiscal va a ser poco probable que crezca rápidamente si es que no tenemos mayor capacidad de recaudación. Muchas Muchas, gracias, muchas estimado. gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo Acuña, por las respuestas a nuestros panelistas y también muchas gracias a nuestros panelistas porque han estado atentos
atentos a la ponencia, el día de hoy, extraordinaria ponencia, diríamos, magistral, desde el punto de vista académico, y que pues contribuye mucho al fortalecimiento y la profesionalización de todos los que hoy día nos acompañan en en este ciclo de conferencias. Doctor Rodolfo Acuña, tengo un sinnúmero de preguntas, quisiera resumirlas, pero de repente podríamos hacer preguntas y respuestas rapiditas, de repente, ¿sí? Correcto. Tomamos algunas de ellas de repente porque nos quedaríamos toda la noche tratando de responder todas las preguntas realmente de toda la comunidad académica que el día de hoy nos acompaña. Pero una de las preguntas que nos formulaban era que el Congreso aprueba, ¿cierto?, mediante ley, el presupuesto general de la República. ¿Y, y cuál es el mecanismo para que el MEF pueda, digamos, ir asignando las partidas presupuestales o, en todo caso, cuáles son las dificultades para asignarlas? Porque en muchos casos las entidades suelen comentar de que el presupuesto del mes no llega. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? De repente desconocen algún procedimiento. Es muy común, ¿no? Lo que no logran obtener por el Ejecutivo o por la asignación que el Ministerio de Economía le da a cada una de las entidades, van al Congreso y piden los recursos pensando que el Congreso tiene iniciativa de gasto y que les va a dar más plata para poder gastar. La vez pasada mira un cuadro de las demandas de los gobiernos regionales que han ido a sustentar. Han pedido aproximadamente unos 7.000 millones de soles solamente para inversión. eh, Bastante difícil de conseguir. Sabemos la necesidad porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y no debería de tenerla tampoco. Entonces, el tema del espacio fiscal nuevamente nos lleva a esta discusión de tener criterios de prioridad. Si ya tengo proyectos de inversión que todavía no he concluido, pues busquemos cerrarlos para que ese espacio fiscal se quede y podamos seguir ejecutando estas obras que consideran. Pero si siguen abriendo más carteras, nuevamente no vamos a tener espacio que lo soporte, ¿no? Entonces, habían propuestas en algunos momentos, decían los gobernadores regionales, denme estabilidad, ¿no? O sea, denme un flujo de recursos que yo pudiera tener a lo largo del tiempo de forma tal que yo sé que este es mi espacio para inversión y que con ese espacio yo voy a poder establecer una programación multianual. Yo voltearía el tema y diría, ¿por qué no comenzamos a hacer programaciones multianuales o presupuestos multianuales por los 4 años o los 5 años de gobierno que tiene cada autoridad? De forma tal que programe su inversión dentro de los techos que ya se le asignan y no esté reclamando nueva inversión que después lo único que hace es presionar por más gasto. Ok, muchas gracias, doctor Rodolfo. Acá tengo otra pregunta y está relacionado a la emisión de bonos. Dice, ha habido mucha emisión de bonos desde el 2016 para adelante, creo que de acuerdo a los datos, nos manifiestan que llega a 85.000 promedio, y pues nos dicen en qué se ha destinado normalmente los recursos, ¿no?, que se han obtenido por la emisión de los bonos. Tres conceptos principales te permite la deuda, la ley de deuda para el destino, ¿no? Para inversión pública, para atender el servicio de la deuda, es decir, pagar deuda con deuda, y lo otro es para acciones temporales, ¿no? Debe recordarse que en el año de la pandemia tuvimos que endeudarnos, como se lo señalé, incluso para pagar los bonos de incentivo que se tuvieron que dar al personal de salud para que se queden en los hospitales. Pues nadie se quería quedar gratis, ¿no? Se iban a morir, entonces tuvimos que pagar y el Estado se tuvo que endeudar. Claro, no era un concepto permanente, era un tema temporal que se dio simplemente y de la temporalidad es algo que sí te permite el hecho de endeudarte. Pero ahora, la estructura del gasto en el tema en los últimos años, lo único que hemos hecho ha sido pagar deuda con deuda, ¿no? O sea, eso ha sido principalmente la mayor cantidad de recursos, así como la inversión, ¿no? Entonces, si quieren ver el destino ha ido por ahí esa línea, ¿no?
Ok, doctor Rodolfo. Y también nos mencionan temas relacionados a la nueva composición, ¿no?, del poder legislativo. Y nos dicen, pues ahora van a haber muchas más personas, ¿no?, que van a integrar el Parlamento. ¿Esto va a afectar en algo o ha afectado en algo el presupuesto para el 2026 y futuros presupuestos? Es un hecho que el presupuesto del Congreso va a crecer. La dimensión del crecimiento va a depender también del propio Congreso. Hasta dónde serán capaces de manejar eficiencia de gasto público, es decir, el Congreso no debiera tener más allá de este gasto y no incurrir en temas de presupuestos que después se vuelvan insostenibles, ¿no? Eh, He visto muchas veces a las autoridades de Congreso decir yo no voy a crecer más allá de este valor, pero en otras oportunidades los crecimientos han sido superiores simplemente por decisión de las mesas directivas que manejan las decisiones de gasto. Nuevamente, apelar a la responsabilidad de las autoridades que van a decidir cuánto es lo que va a crecer el presupuesto del Congreso. Esperemos que no crezca mucho, ¿no? Más allá del número de congresistas y sus grupos de asesores, pero es un hecho que nos va a llevar a nuevas oficinas, nuevos vehículos, etcétera. Entonces, hay un estimado de crecimiento que se ha hecho por parte de Economía. eh, Esperemos que no lo superen nada más. Esperemos que no, doctor Rodolfo, por el bien de las inversiones que se puedan ir generando también en el país. Tenemos una pregunta adicional sobre, nos dicen, ¿cómo podríamos mejorar la formulación de proyectos y expedientes, ¿no? Y con ello, pues, cerrar brechas, ¿no?, en lo que refiere actualmente a lo sucedido en nuestro país. Sí, bueno, la mejora en la formulación de los proyectos va a partir también de incentivos de parte de la parte pública, ¿no? O sea, se ha creado una entidad, ah, EDI, si no me equivoco, que busca apoyar a los gobiernos locales en la construcción de los proyectos. Tal vez el reclamo más que ha llegado más a mis oídos es que les cuesta muy caro, ¿no? El tema del apoyo que da la OEDI, porque lo que se busca es que los proyectos tengan una mejor calidad y que no terminen pues diciendo que van a costar 3 millones y después a la hora de ejecutar la obra te cuesta 6 7 millones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, acuérdense que las líneas de restricción para crecer en una obra pública a veces son superadas simplemente porque el titular decide firmar que está conforme con el crecimiento, ¿no? Eh, pues no hay ninguna sanción, o sea, no hay ningún castigo, ni siquiera para decirte, oye, hiciste tan mal tu proyecto que ahora ya no te voy a dar más plata para nuevos proyectos, ¿no? Entonces, debería haber también algún tema de castigo para aquellas entidades que hacen mal proyectos y ya no volver a darles recursos. Sin embargo, también es un hecho y una realidad que no existen grandes proyectistas en el país y finalmente este valor que le está pidiendo la OEDI a los gobiernos locales puede ser más grande de la capacidad de recursos que ellos puedan manejar. Ahí sí, conversaba hoy día con un grupo de alcaldes de Lambayeque y le decía, pero es que estamos abordando mal el tema del territorio. Eh, Creo que debiéramos tener una visión más compartida, ¿no? Que arman fondos con cargo a los recursos que ellos puedan tener y destinan una cantidad, una cartera de proyectos para financiar, y de repente con esa línea pueden tener una mejor calidad de proyecto. Esto podría ir incluso a la OEDI para que ellos eh, puedan formular estos proyectos con cargo a esos recursos, y así mejorar la calidad, porque al final lo peor que le puede pasar a un gobierno local que trabaja solo y que no se integra de repente en una línea más
armoniosa con todo el territorio, es que un proyecto que eleva mucho su valor lo lleve a estar pidiendo constantemente recursos adicionales. Y al no tener recursos el Estado para volver a asignar, la obra se queda paralizada y no se concluye, ¿no? Entonces, sí creo que gran parte del esfuerzo va a estar por mejorar los expedientes, hacerlos más reales y castigar a aquellos que no hacen bien las cosas, ¿no? Muchas gracias, doctor Rodolfo, por su respuesta. Y vamos cerrando. Creo que hay una preocupación, creo que esta es la preocupación de la ciudadanía, si vamos a estar dentro de esos parámetros de endeudamiento, ¿no? Reduciendo de ese 3,5 a 2,2 a las proyecciones que nos ha mostrado el día de hoy, ¿llegaremos a fin de año de acuerdo a lo que se ha avanzado hasta octubre? La economía sigue creciendo a pesar de todo lo que está ocurriendo y de verdad somos un país creo que sigue siendo bendecido por Dios. Mientras más nos peleamos, más nos mejoran las cosas y entonces casi como diciendo, qué tontos son ustedes, no están aprovechando la mejor coyuntura que tiene el país y nos las hemos pasado peleando, no solamente este periodo de 5 años, sino el anterior también. Entonces casi tenemos 10 años perdidos en los cuales no hemos hecho mucho por avanzar en el desarrollo. Eh, sí, yo creo que el impulso de la economía mundial nos está arrastrando, eh, pero debemos mejorar en mejor medida el concepto de recaudación. El presidente ya lo ha anunciado, ¿no? Y está pidiendo que las autoridades de SUNAT comiencen a tomar medidas para que la recaudación comience a crecer. No es un problema solamente de gasto, es un problema de ingreso. Y eso, al parecer, todavía no se entiende y tenemos que ver cómo recuperamos niveles de recaudación prepandemia, ¿no? Después de la pandemia todo el mundo se ha relajado en el tema de la recaudación. Claro, nadie quiere pagar pues impuestos porque ya vieron que tienen más ingresos si es que no pagan los impuestos y no son formales. Pero ese es el reto, pues, volverlos a traer al redil y volver a generar una base tributaria más amplia y no solamente dependiente de la minería o de algunos productos agropecuarios. Claro Así que sí. es. Claro que sí, doctor Rodolfo Acuña. Le queremos agradecer su presencia. Hemos recibido una ponencia magistral el día de hoy. Nos ha mostrado datos interesantes que nos llaman mucho a la reflexión. Y claro, estamos convencidos de que no solamente tenemos que enfocarnos en temas de gasto, sino cómo generar ingresos, porque a veces pensamos en gastar, pero cómo generamos el ingreso para poder gastar. Y pues algo importante que va a suceder en nuestro país es el tema relacionado a la informalidad, ¿no? Muy alto índice de informalidad que no nos permite, ¿no? Que el Estado pueda recaudar a través del Tesoro Público los ingresos importantes. Doctor Rodolfo Acuña, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Creo que ha sido muy enriquecedor para nuestra casa de estudio, para todos los que nos están acompañando el día de hoy, más de 350 participantes en algún momento, y pues lo comprometemos de repente para que nos acompañe en otra velada importante de nuestro ciclo de conferencias que ha preparado la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Con mucho gusto, Otto. Muchísimas, Agradezco nuevamente a la universidad y bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Si en algún Doctor, momento me pasan las preguntas, con gusto veo cómo las podemos hacer llegar para que la universidad en un banco de respuestas pueda también atenderlas, ¿no? claro que sí, doctor Rodolfo. No sé si doctor Carlos nos quiere despedir. Vamos cerrando ya el día de hoy nuestra ponencia, doctor Carlos. ¿Algo quería mencionarnos? Solamente que estamos inmensamente agradecidos, Rodolfo, con tu presentación y no quisiera prolongar más la reunión, sé de sus obligaciones que todavía no han acabado. Que tengas Correcto. una buena noche. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a Adiós. todos Hasta luego. y Muy Carlos. buenas gracias a todos los que noches. han participado. Muy buenas noches. Y ya le estaremos informando de nuestras nuevas actividades en la escuela de posgrado. Así que no se la pierdan. Muchas gracias. muchas Gusto. gracias. Bendiciones. Buenas noches, Muy buenas Rodolfo. noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Otto.
Buenas noches, doctor Carlos. Buenas noches, Juan Francisco. Todo.